comentar es, la instalación ya la habéis hecho, ¿no? Entiendo que no hay ningún problema. Configuración básica, vamos a ver qué cosas se pueden tocar. Y voy a hacer el primer ejemplo del siguiente modo. Os sugiero ya como queráis que o bien lo vais haciendo al mismo tiempo, o bien como luego va a estar la grabación, pues lo miréis tranquilamente, como mejor, como más os guste u os siente cómodo. Bien, yo lo primero que haría, bueno, voy a empezar. Cuando abres Obsidian por primera vez, te debe salir un menú de este tipo, ¿vale? Entonces, hay una opción que se llama crear una nueva vault, una nueva bóveda. Yo voy a empezar por ahí y voy a crear una totalmente nueva. Test, la voy a llamar, y voy a empezar por ahí. Me pide un directorio para poder instalarla. Entonces, yo lo voy a poner aquí en esta carpeta que tengo y ya empiezo. Vale, bueno, yo baste decir que yo lo estoy haciendo con Mac. Se puede hacer en cualquier sistema operativo, Linux, Windows o lo que sea. Entonces, dependiendo del sistema operativo, pues la ruta donde vamos a poner ese vault pues va a depender mucho de nuestro sistema operativo. ¿Qué es un vault o una bóveda? A partir de ahora lo voy a decir en castellano. La palabra bóveda no es la que más me gusta, pero es la que más se utiliza. La bóveda es básicamente una carpeta donde ahí tenemos todo lo que vamos a crear. Todo el contenido que vamos a linkar entre sí, etcétera, todo el contenido que vamos a trabajar en nuestra... Es como una única carpeta donde lo vamos a tener todo, por simplificar mucho. Y como hoy no quiero hablar de teoría, pues vamos a ir un poco a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, cuando hacemos eso, creamos nuestra primera bóveda, nos sale este mensaje. De momento lo quitaría, luego explicaré en lo que consiste. El Live Preview, en lo que consiste, de buenas a primeras yo creo que puede resultar un poco confuso, entonces de momento lo voy a quitar y luego os comento un poco por lo que es. Bien, obviamente pararme en cualquier momento, si tienes alguna pregunta o lo que sea. Vale, entonces, esta es la ventana básica que se nos abre de Obsidian y lo primero que vemos es que, voy a quitar este otro para no confundir. Lo primero que vemos es el menú, la forma en la que están organizados los menús de opciones es un poco diferente de otros programas más normales donde aquí lo sueles tener todo. Entonces, en Obsidian, el interfaz de usuario cambia un poco respecto a otras aplicaciones más comunes. Supongo que habéis utilizado Word, PowerPoint, etcétera, donde aquí tenéis una gran cantidad de botones, menús, etcétera, pero aquí en Obsidian todo está centrado para empezar en esta barra vertical que estáis viendo aquí. Entonces, en primer lugar, nos iríamos a opciones, que es esta, voy a ponerlo de color blanco, es esta rueda que se ve aquí, esta rueda dentada, le clicamos aquí y bueno, aquí tenemos un montón de opciones. Hoy voy a mencionar simplemente por lo que veo yo que es lo más básico y lo más importante pues, para poder empezar. Entonces, en primer lugar, si nos vamos a las opciones pues, de editor, ya digo, no voy a comentar todas las opciones. El único sitio donde tocaría sería quizás aquí. Aquí tenemos la opción, esta es una de las novedades importantes en Obsidian, en que tenemos dos modos de trabajo para un documento. Cuando tenemos una nota, tenemos lo que se llama un modo de edición y un modo de lectura. Voy a decirle que por defecto me ponga el modo de edición, ¿vale? Entonces, por defecto el modo de edición y ahora mismo tengo todo esto vacío y voy a crear una primera nota. Entonces, las opciones que tengo para crear una nueva nota son, ¿veis este icono que tenemos aquí? Arriba a la izquierda, nueva nota, le clicamos y nos sale una opción para poner el título a esa nota. Voy a ponerle primera nota. Y luego aquí pues, podemos añadir todo el texto que veamos necesario. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, una cosa importante en Obsidian es que utiliza un formato, cada una de estas notas no está integrada dentro de la aplicación, como imagino que sucede con Obsidian, con Notion
u otras aplicaciones, sino que está almacenada como fichero de texto en nuestro sistema operativo. ¿Qué quiere decir eso? Pues veréis, aquí esta es la carpeta tipo test que hemos creado. Aquí podemos ver que ese fichero, esa primera nota que hemos creado, pues la tenemos aquí en el sistema de archivos. Y está hecho en un formato que se llama Markdown. Markdown es un formato que intenta ser bastante simple. No me voy a meter en la parte técnica, con el objetivo de que si un día nos cansamos de Obsidian y nos queremos mover a otra aplicación, aquí no puedo hablar porque no lo he probado, pero la teoría es que nos podíamos mover a Notion, Craft, Ulysses u otro tipo de aplicaciones, porque el formato en teoría es estándar. Entonces, eso es una ventaja importante respecto a otras aplicaciones similares de gestión del conocimiento. Bien, entonces voy a abrirla, voy a abrir esta primera nota para ver qué pinta tiene. Si la abrimos con otro editor de texto, pues fuera de Obsidian, claro, vemos que efectivamente no es que haya dentro un código tipo HTML u otras cosas, sino que es una forma de notación bastante simple. Pero ya digo, no me voy a meter hoy en esa parte técnica. De momento decir que el formato que utiliza es Markdown y que es un formato bastante sencillo y que es portable hacia otras aplicaciones. Luego, siguiente cosa, ahora mismo estamos en el modo edición. Sabemos que estamos en el modo edición porque podemos escribir cosas y también porque aquí tenemos un símbolo que es una especie de gafa. ¿Vale? Entonces, clicando aquí nos iríamos al modo digamos, de vista. ¿Vale? Si os fijáis, en teoría no ha cambiado mucho la cosa, ¿vale? Pero ahora veréis que no podemos editar. Yo clico aquí y ya no puedo editar en el texto. Puedo volver al modo edición clicándole aquí y entonces ya puedo seguir añadiendo texto. ¿Qué quiere decir todo esto del modo edición, que es en el que estoy ahora mismo, y el modo vista, que es en el que estoy ahora mismo? Pues lo que quiere decir básicamente es que en el modo edición es donde vamos a trabajar para crear el texto de nuestras notas e insertar algunas partes de código muy sencillo. Y cuando esa parte la tengamos hecha, le daremos al modo vista y entonces, por resumirlo mucho, la palabra es que ese código se nos va a renderizar en una nota. Como esto queda un poco abstracto, voy a hacer un primer ejemplo para que se vea claro. Veréis, ahora voy a empezar a hacer una parte que se llama indentación, que básicamente es añadir guiones. ¿Vale? Entonces, para crear una lista con guiones es tan sencillo como simplemente añadir el símbolo menos, espacio, y ya se me crea automáticamente. Ahora, si me voy al modo de vista, veremos que ya parece que se produce algún cambio porque estos guiones que teníamos se me convierten en estos puntos. Son cuestiones de formato que luego puedo cambiar, no es el cambio más grande que se me produce, pero voy a introducir alguna cosa nueva importante, que es lo siguiente. Vamos a ver cómo se establecen enlaces entre notas. Entonces, para ello, lo primero, voy a crear una segunda nota, me voy aquí y creo segunda nota. Ahora está claro que tengo primera nota, segunda nota, y estas notas de momento están totalmente desconectadas. Ahora voy a ver cómo las puedo unir. Lo hago del siguiente modo. Voy a poner conexión a la segunda nota. Entonces, para ello, aquí es donde empiezan las opciones más potentes que tiene Obsidian y que son súper fáciles de utilizar. Para poner un enlace, lo que hago es que abro corchetes una vez, otra vez, y entonces veréis dos cosas. No sé si se ve bien por la resolución de la pantalla. Voy a repetirlo, pero le doy al corchete. Una vez abre corchete y lo que observo es que Obsidian me lo autocompleta. Si os fijáis, está añadiendo aquí otro corchete
¿vale? Eso luego se puede configurar, pero yo recomendaría dejarlo abierto. Otro corchete, y cuando he utilizado dos corchetes, lo que hace es que me detecta todas las notas que tengo aquí existentes y a partir de aquí sí que puedo ir enlazando. Entonces, tengo primera nota, quiero enlazar con la segunda, pues aquí clicaría en segunda nota. Y veis que ya hay un pequeño cambio, porque aquí esta segunda nota primero me aparece en un color ligeramente distinto, yo diría que es violeta, y también me aparece subrayado. Esto quiere decir que se ha creado un enlace a la segunda nota. ¿Cómo utilizo ese enlace? Pues lo utilizo del siguiente modo. Si yo quiero navegar entre mis notas, me tengo que ir al modo de vista. Me voy aquí y ahora entonces lo que estáis viendo es una nota que ya está renderizada, ya estamos en el modo vista, y si clicamos aquí donde pone segunda nota, veréis que nos hemos ido a la segunda. ¿Veis? Clicamos, estamos en la primera. Si ponemos el puntero del ratón aquí encima, automáticamente me sale una pequeña ventana con el contenido de la segunda, por si no quiero clicar todavía, pero si le doy, veré que me voy a la segunda. Entonces, esta opción tan sencilla es de las más potentes que tiene Obsidian, y yo creo que con esto y poco más se pueden hacer grandes cosas. No sé si hasta aquí queréis preguntar alguna cosa. ¿No? Vale, pues sigo. Entonces, ahí hemos establecido el primer enlace. Ese sería el primer enlace. Y como comentaba antes, para nosotros navegar entre notas, para poder clicar en esos enlaces, pues simplemente nos ponemos ahí, clicamos con el ratón, pero para editar el contenido, pues le damos al modo edición. Entonces, igual que de la primera nota he añadido un enlace a la segunda, también me podré ir a la segunda nota y aquí añadir un enlace. Igual que antes, abro corchetes dos veces, me reconoce todas las otras notas que tengo, que son dos ahora mismo, y ahora paso al modo de vista y ya puedo clicar e ir yendo pues, de una a otra. ¿Vale? Es muy simple, son solo dos notas. Un Zettelkasten más bien formado suele tener muchísimas más, pero es para que se vea un poco la idea. Entonces, para moverse entre notas tenemos dos opciones. Una sería desde el modo vista, como hemos visto ahora mismo, y otra sería desde el modo edición. También podemos hacer desde el propio modo edición. Si le damos aquí al botón derecho del ratón, nos aparecen todas estas opciones y entonces podemos decirle abre enlace y también se me va a la nota que está enlazada. ¿Vale? Entonces, esta opción, esta idea técnica, esta parte técnica, yo creo que es súper simple y ya os digo, con solo esto ya se pueden hacer muchísimas cosas. Vamos a ver qué más cosas se pueden ir haciendo. Entonces, voy a irme aquí a este guión para que no se me olvide lo que quería comentar. Bien, parte importante sería cómo podemos utilizar Obsidian. A la hora de manejarlo, tenemos dos opciones. Una de ellas sería con el ratón, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos clicando aquí y allá. Esa sería una opción. Pero otra sería mediante atajos de teclado. Mediante atajos de teclado, una vez uno se acostumbra al manejo, la verdad es que se puede ir muchísimo más rápido. Y ahora voy a introducir algunas herramientas más y os voy comentando cómo se pueden utilizar los atajos de teclado, pero también comentar que no es algo estrictamente necesario, que esto es también como más cómodo se pueda sentir uno. Si no estáis acostumbrados a los atajos de teclado, pues utilizar el ratón, que no pasa nada en absoluto. Entonces, esa sería pues, la primera cosa. Luego, yo aquí tengo los 4 atajos que considero los más importantes, y sabiendo solo estos de memoria se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, vale, donde pone CMD, esto sería Command. Si estáis utilizando Mac, sería Command más N, sería para abrir una ventana nueva, como hemos hecho antes. Pero bueno, os insisto, si no queréis aprender atajos de teclado, podéis hacerlo con el ratón. Sería esta opción de nueva nota. Cuando hacemos Command más O, o en Windows sería Control más O, abrimos una ventana, una nota nueva. Es decir, hago Command O
y entonces lo que me sale aquí es que me lista todas las notas que tengo. En mi caso son 2. En mi caso esto parece que no tiene mucho ajuste, porque también lo podría haber hecho desde aquí, pero os voy a poner un ejemplo para que empecéis a ver un poco pues, la potencia de esto. Bien, ahora lo que voy a hacer, si resulta un poco confuso, pues me decís. Tenemos abierto el programa Obsidian y hemos creado un vault, una bóveda que se llama test, que solo contiene 2 notas. Pero os recomiendo también, para poder ir viendo diferencias, que abráis al mismo tiempo la bóveda de ayuda. Y eso se hace del siguiente modo. Aquí están las opciones de configuración. Nos vamos aquí a donde pone abrir otra bóveda, clicamos aquí y entonces aquí nos debe salir la bóveda de ayuda de Obsidian. ¿Vale? Entonces, clicamos aquí, esta bóveda viene por defecto con el programa y aquí la tenemos. Como veréis, esta está muy bien porque permite un poco, cuando uno empieza a utilizar el programa, ver cómo está organizada y sirve muy bien para ver cómo funciona el programa. Entonces, ahora vamos a comparar esta primera bóveda muy simple que se llama test que hemos creado con la bóveda de ejemplo del programa. Ahora veréis que cambia muchísimo la cosa porque aquí ya tenemos varias categorías y cada categoría a su vez tiene varios ficheros. En el webinar teórico del otro día comentamos que Zettelkasten sugiere no utilizar las categorías. Aquí se están utilizando categorías simplemente porque se trata de un manual de ayuda para que pueda servir para todo el mundo. Es una especie de wiki. Entonces, este documento de ayuda no lo tomaríamos como creado mediante la metodología Zettelkasten, sino simplemente ser un fichero de ayuda. Pero bueno, vamos a empezar a ejemplificar las diferencias de uso que tendríamos entre una bóveda simple como esta y una bóveda más compleja. Entonces, a la hora de abrir ficheros, como comentábamos, si hacemos Command o en Windows sería Control más O, aquí nos salen todos los archivos que tenemos. Aquí en esta bóveda tan pequeña, tipo test, no se ve la diferencia, pero si nos vamos a la de ayuda, aquí hacemos Command O, entonces aquí veremos que nos va a salir una gran cantidad de ficheros y además aquí tenemos una opción de búsqueda que nos permite autocompletar. Por ejemplo, si yo intento buscar ficheros que empiecen por I y que estén relacionados con imagen, pues me los va a ir poniendo, etcétera, etcétera. De esta manera nos permite, cuando nosotros queramos buscar o abrir una nota, en lugar de ir navegando por el sistema de archivos, lo que voy haciendo es que tengo que ir acordándome de algunas letras clave que tenga el título de ese archivo y así pues la voy buscando. Imaginaos que me interesa irme a este fichero, pues entonces a esta nota, perdón. Clico aquí y aquí estaría. ¿Vale? Aquí ahora mismo estamos en el modo estaríamos en el modo vista, y ya podría ir clicando a todos los enlaces para ir moviéndome a las otras notas a las que a su vez está linkada o enlazada esta otra nota. Vale, hasta aquí. No sé si queréis comentar algo. ¿No? Sí, oye, perdona, es que me he Bien. perdido un poco, no he podido abrir lo de, no sé los demás, disculpar, la nota de ayuda, no me abre, no sé, no me la he Vale. encontrado. Si no te importa un momento para poder seguirte Sí, la sí, sí. clase. Vale, vale. Pues mira, simplemente iríamos aquí, donde pone Al dentado. configuración o settings. Más arriba tendríamos ayuda, Ah, pero no vale, me vale. refería a esta ayuda, sino aquí, donde Sí, pone abrir otra bóveda. Entonces, si sí, clicamos aquí, sí. aquí nos deberían salir automáticamente la bóveda de ayuda. Ah, no me sale, claro. No, No te sale. no. Vale. Vale, pues entonces tenemos otra opción. Os comenté por el Discord, os sugería de Sí, descargar esta bóveda
también la podemos utilizar porque para lo que queremos mostrar también no va a venir bien. Entonces, si has descargado esta bóveda y la tienes descomprimida en una carpeta, ¿la tienes? Sí, espera, Sí, que la vale. voy a... Vale. Sí, pues ya Ento- sigue así, eso, ya cojo ese documento y ya está. O vale, sea, esa entonces, bóveda. vale, perfecto. Entonces, vamos a hacerlo con esa bóveda, porque para el caso es lo mismo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, desde aquí, irnos a... voy a cerrar esto. Nos iríamos aquí, a abrir otra carpeta como bóveda, clicaríamos en Open y entonces nos iríamos a la carpeta donde hemos descomprimido esa otra bóveda, que normalmente se debería de llamar algo así como Lorenz Duremdes o algo así. ¿Mm? Entonces, si clicamos aquí en Open, ya se debería cargar, se debería de cargar, etcétera. Nos sale este mensaje que pone que Obsidian está indexando la bóveda, etcétera, etcétera, y tarda un poco, pero nos debería de salir este mensaje de progreso. No sé si os sale. ¿Sí? ¿Se os está cargando? Sí, sí, sale. Sí. Sí, perfecto. Vale, pues entonces os debería salir un mensaje indexado completo, etcétera, y ya podemos cerrar aquí y estaríamos en la bóveda de este señor Lorenz Duremdes, que si clicáis aquí, pues veréis que sigue muy bien la metodología Zettelkasten porque tiene, bueno, sí, sigue muy bien, es su manera, ¿no? Tiene una única carpeta de la cual cuelgan pues toda esta gran cantidad de archivos que son, no sé, 500, 1000, los que sean, ¿vale? Entonces, aquí podemos probar ese ejemplo que habíamos comentado antes, abrir fichero, y para ello lo que podemos hacer es, lo debéis tener. Yo lo que os recomiendo sería, esto ya a partir de aquí es ir a fichero, go to file, en Mac sería comando más O y en Windows supongo que sería control más O. Entonces, si hacéis eso, ya sale este menú y si probáis letras, veréis que va autocompletando dependiendo de, bueno, de los ficheros que encuentra ahí, etcétera. De momento, claro, todos estos ficheros no nos sirven a nosotros para nada, pero lo quería mostrar para ejemplificar cuál es la manera más rápida de navegar entre diferentes notas, cuando ya tengamos una bóveda creada por nosotros. ¿Vale? ¿Os ha podido salir este menú? ¿Vale? Y si no, pues simplemente nada más se abre la bóveda. Aquí tenéis esta opción, justo en esta parte del texto, en el centro de esta nota inicial, donde pone ir a fichero. También lo podríamos hacer así. ¿Vale? Y si no, pues no os preocupéis, como voy a dejar el vídeo grabado, pues entonces luego lo podéis ver ya más tranquilamente. ¿Vale? Pero esa sería la opción para poder, lo que queréis ejemplificar con todo esto es que podéis navegar entre los ficheros de vuestra bóveda o bien de esta manera, como si esto fuera un explorador de archivos, pero esta no es la manera más adecuada porque como podéis ver aquí, se trata de unos 1664 ficheros y así la verdad que se complica la cosa un poco. La manera más correcta en Obsidian es Command más o Control más O. Y entonces, claro, la idea es que al principio yo tengo que saber un poco lo que estoy buscando para poner aquí alguna letra que esté relacionada con el título de ese fichero y para que me salga un poco pues, por lo que estoy buscando, ¿no? Esa sería un poco la idea. Y entonces, con eso habríamos visto la parte, el atajo, ya digo, con solo saber estos 4 nos podemos desenvolver bastante bien. Ya hemos visto cómo crear un fichero nuevo. Ahora hemos comentado cómo abrir un fichero que esté en nuestra bóveda. Se puede hacer de esas dos maneras. Luego,
los diferentes tipos de vista que tenemos, y aquí voy a pararme ahora y voy a explicar alguna cosa más. Voy a comentar lo siguiente. Bien, aquí, como he comentado antes, en Obsidian tenemos dos modos de trabajar con las notas. El modo de edición, que es en el que me encuentro ahora mismo y que por eso se ven estas gafas. Y luego si clico en las gafas, estoy en el modo vista, donde no puedo editar nada, pero donde puedo navegar rápidamente entre todas las notas. Bien, entonces yo me puedo ir de un modo a otro clicando aquí o también con el atajo de teclado Command más E o Control más E. Simplemente podéis probarlo, es decir, yo así puedo ir muy rápidamente cambiando de un modo a otro, pero bueno, es conveniente, pero no es estrictamente pues, necesario. Y ahora voy a introducir otra herramienta muy interesante en Obsidian, que es la paleta, que la podemos obtener del siguiente modo, comando más P. Es decir, si yo hago lo siguiente, comando más P, me sale otra especie de menú y aquí me sale una gran cantidad de opciones. Estos son muchos de los comandos que internamente tiene Obsidian para hacer todo el procesado con las notas, todo el trabajo, etcétera, etcétera. Esto sería equivalente si estuviéramos trabajando con Word a cuando nos vamos yendo a los diferentes paneles o a los diferentes menús desplegables que nos salen, etcétera, pero Obsidian no está concebido así. Está concebido para que nosotros tenemos que saber un poco lo que estamos buscando y conocer un poco el comando que queremos realizar, ¿vale? Es decir, imagínate que yo quiero guardar el fichero, entonces yo ya debo saber que yo lo tengo en inglés, pondría save y entonces me salen estas tres opciones y diría, vale, a mí la que me interesa es esta. Le digo que me guarde el fichero. Y entonces pues me confirma, voy a repetirlo, le daría comando más la letra P, save y seleccionaría esa opción. En el caso de que fuera eso, pues lo que yo quisiera necesitar, ¿vale? Bien, entonces con estas cuatro opciones ya os voy a mostrar el resto de ejemplos y vais a ver que se pueden hacer cosas bastante interesantes. Bien, ahora vamos a hablar de notas referidas y notas embebidas. ¿Qué quiere decir notas referidas? Bien, pues es un poco lo que hemos visto hasta ahora. Nota referida es cuando estamos hablando de un enlace a otra nota. Aquí hemos escrito esta primera nota y la hemos unido a lo que es la segunda nota. Entonces hemos utilizado estos corchetes, abrimos corchetes dos veces, cerramos corchetes dos veces para enlazar a la segunda nota. Es decir, aquí estamos refiriendo a esa nota, ¿vale? Es una manera técnica de poder nominarlo. Pero luego hay otro modo muy interesante que se llama notas embebidas o empotradas. Lo veréis en algunos sitios. ¿En qué consiste eso? Consiste en lo siguiente. Voy a ponerlo así para que quede un poco más claro. Consiste en que aquí yo le añado un símbolo de admiración y entonces aquí se va a producir un cambio. Para que lo veáis, le clico en el modo de vista. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Lo que está sucediendo ahora es que, bueno, para hacerlo más fácil, para que sea más claro, voy a quitarlo, voy a irme al modo de vista y entonces me sale un enlace para poder ir a esa nota. Pero cuando pongo el símbolo de admiración y me voy al modo vista, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la palabra técnica es empotrando o embebiendo esa nota. Es como que la está incluyendo. Me la está incluyendo aquí. El contenido que tenga esa nota me la está incluyendo. Para que sea más claro, voy a hacer el mismo proceso, pero varias veces. ¿Veis? Como he hecho un copiar y pegar 3 veces, pues ahora me sale la nota embebida 3 veces. Os estaréis preguntando, ¿y esto para qué puede servir? Pues esto está muy bien cuando nosotros hemos hecho un trabajo previo y tenemos varias notas sobre un tema, varias notas atómicas, y entonces simplemente queremos hacer un borrador de
un borrador donde unimos varias notas entre sí y entonces yo lo que haría sería, es como si hiciera, ahora pues me lo voy a inventar un poco, primera, imaginaos que estoy haciendo un borrador, primera idea, ¿vale? Suponiendo que esta primera idea sea una nota que yo ya hubiera creado, esta fuera otra nota que también hubiera creado y esta así también. Entonces, si yo pusiera aquí los símbolos de admiración para empotrar esas notas, es como si estoy creando muy rápidamente un documento o un primer borrador que incluye directamente el contenido de esas 3 notas. ¿Mm? Vale, no sé si lo estoy haciendo muy abstracto, no sé si tenéis alguna duda hasta aquí. ¿Algo que queráis comentar? Esto es, por ejemplo, si quieres hacer un contenido, o sea, lo que hablábamos el otro día, mock, a lo mejor, por ejemplo, que estás, bueno, yo el mismo ejemplo, vas a escribir sobre la felicidad y estás encontrando varias notas que te hablan sobre, pues una de las maneras de hacerlo es así, ¿no? Lo pones ahí y luego ya desarrollas el escrito, ¿no? Por ejemplo, Exacto. Sí, sí, perdona. digo que es una manera, ¿no? De hacerlo, o que quieres aclarar algo o que es sobre lo que de una nota a otra, ¿no? Estás haciendo una nota y resulta que lo relacionas con otra, te has dado cuenta que la puedes relacionar y puedes embeber, a lo mejor es toda la nota o una parte de la nota. Exactamente, sí, sí. Hay dos diferencias importantes. Hay dos diferencias importantes. Si nosotros estamos haciendo un mapa de conceptos, entonces vamos a hacer un mapa de conceptos bastante simple. Si yo hiciera un mapa de conceptos, de hecho, vamos a hacerlo. Voy a crear una nueva nota que se llame mapa de conceptos, ¿vale? Obviamente es una simplificación de la idea, pero yo creo que se va a ver bien el concepto. Y voy a crear también una tercera nota. Vale, tengo un mapa de conceptos y vamos a suponer que en este mapa de conceptos pongo, veo aquí que es relevante la primera nota y la segunda nota. ¿Vale? Esto sería ya perfectamente un mapa de conceptos. Un mapa de conceptos lo que tiene es enlaces a otras diferentes notas que para mí, por lo que sea, en este momento y para este mapa de conceptos determinado, pues tiene importancia. Entonces, si yo renderizo esta nota o si la pongo en modo vista, me saldría esto y aquí puedo ver la información de la primera nota, la información de la segunda nota, etc. Entonces, esto sería un mapa de conceptos. Enlaces a otras notas previas que yo tengo creadas. Pero otra cosa sería si yo ahora añado el símbolo de admiración, lo pongo aquí y lo renderizo, esto ya no sería un mapa de conceptos. Esto sería en realidad un borrador formado a partir del contenido de la primera nota y a partir del contenido de la segunda nota. Obviamente es para mostrar un poco cómo funciona la idea, pero en un borrador más real de un documento más largo, pues quizás yo tendría ahí 10 o 15 notas seguidas que he puesto en un orden determinado porque me interesa y luego aquí lo que haría sería poner las notas embebidas y luego ya si esto quiero trabajar el documento y enviárselo a alguien en Word, haría un copia-pega a Word y ahí podría terminar de maquetarlo. O también puedo hacerlo aquí, aunque es un poco más complejo, pero esa sería otra posibilidad, ¿vale? No sé si esto te responde a la pregunta. Sí, bueno, sería como el mapa de conceptos, como un índice. O sea, si yo me voy a leer un libro, podría hacer antes de leerlo un índice con el índice, o sea, un mapa de conceptos con el índice del libro y cada nota desarrollaría el resumen de mi libro para luego hacer las Ajá, notas, ¿no? Por ejemplo, claro, sería claro. un flujo de trabajo. Sería un flujo de Aquí, trabajo. Claro, que eso va a depender, en el caso que tú comentas, imagínate, libro, no sé, libro sobre felicidad, por lo que estamos comentando, ¿vale? Y entonces, imagínate que tú has escrito
ese libro tiene 5 capítulos y tú has escrito una nota para cada capítulo, ¿vale? Sí, Entonces, a la hora de hacer un mapa de conceptos, pues yo aquí lo uniría a, por ejemplo, resumen capítulo 1 y así sucesivamente, resumen capítulo 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando yo tuviera esto, cuando yo no le pongo el símbolo de admiración, yo lo que tengo aquí es un mapa de conceptos, un mapa unido a esas notas que he creado previamente. Obviamente aquí no me va a salir nada porque todavía no hemos creado esas notas. Pero podría ser una manera, ¿no? de trabajar, claro, ¿no? Claro, efectivamente. Esa sería una manera de, la manera más básica pues, de crear un mapa de conceptos, efectivamente. Y teniendo en cuenta eso, que luego cuando pusiéramos aquí el símbolo de, como teníamos aquí, si ponemos el símbolo de admiración, pues en lo que se me convierte ya no sería tanto un mapa de conceptos, sino un borrador que une de manera consecutiva o concatenada pues todas esas notas previas o en el orden en el que hayamos puesto. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces... ¿Se embebe toda la nota o puedo embeber solo un trocito? Esa es una muy buena pregunta. Se puede, perdona, Sí. a la pregunta de Carmela, sí, se puede incrustar o embeber una parte de la nota. No es necesario que sea toda. Si quieres puedes hacer un ejemplo y verás cómo se... Pues sí, Simplemente tienes que poner... como las referencias. Sí, exacto. Sí. Si la nota, vete por ejemplo a la primera nota y ponle cabeceras, ¿sabes? Las almohadillas son las cabeceras. Sí, efectivamente. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, primera parte y aquí si quieres puedo ponerle segunda parte. Ups. ¿Vale? Entonces... Sí, lo que pasa es que la segunda parte no te ha quedado como... No, sé si... la segunda no. Ahora sí. Ahora. A veces porque le Vale, gusta un pues poco. ahora tú imagínate que de la segunda nota solo quieres incrustar la segunda parte. Claro, entonces ahí lo que tienes que hacer, nos iríamos aquí y entonces añadimos. Hay una especie, esto es un poco más avanzado, pero lo que haríamos, voy a repetirlo, es que primero se tiene que cumplir lo que tú has comentado, Hilario, que ese documento, esa nota, la tenga, digamos, dividida en varias secciones o subsecciones, ¿vale? Cuando pongo el símbolo almohadilla y un espacio, y luego pongo lo que sea, esto quiere decir que sería una sección de nivel de jerarquía 1, ¿vale? O título 1, si lo Título 1, quieres ¿no? Sí, como llamar, sí. cualquier programa, sí. Exactamente. Si quiero título 2, pues pondría, qué sé yo, comienzo y, qué sé yo, subparte, ¿vale? Y esto veréis que cuando lo renderizamos, pues dependiendo del tema, el tema quiere decir el conjunto de colores y estilos que tengo ahora mismo, que esto viene por defecto, pues aquí veis cómo el tamaño de fuente es mayor, menor, etcétera, ¿vale? Pero como comentaba Hilario, en cualquier caso, aquí si lo tengo dividido en secciones, uno se puede ir aquí y entonces me voy al final del título de esa nota, añado almohadilla y automáticamente debe reconocer las diferentes secciones. Donde pone H1 es porque viene del inglés heading 1, sería título 1, título 2, 3, etcétera, y aquí ya lo enlazo o lo embebo a la parte que me interese. Ahora, si renderizo esto, me debería salir solo esa parte y no toda la nota, ¿vale? Vale, genial. Entonces aquí un comentario, aquí estoy profundizando mucho, prefiero hacer una incursión general, pero bueno, solo para que lo sepáis, aquí tengo dos opciones. Cuando uno hace esta manera de embeber o empotrar notas, lo que se me forma aquí, yo solo lo puedo ver en el modo de vista. Y en el modo de vista, que es este, yo no puedo editar nada. Entonces el documento se me quedaría así. Si me interesa muy bien y si me interesa ya lo puedo imprimir o llevármelo a Word o lo que sea, pero no puedo evitarlo. Porque lo que podría pasar también es que
aunque yo aquí haya hecho esas divisiones, pero imagínate que tengo un montón de secciones y títulos, etcétera, y hay algo que no me interesa. Entonces, lo que quiero comentar con todo esto es que hay un plugin, ahora comentaré lo que son los plugins, que lo que te permite es que esto que tenemos aquí me crea una nota aparte con todo el contenido empotrado. Y esto está muy bien porque a partir de ahí yo ya puedo quitar paja o lo que no me interese para refinar un poco y pulir ese documento. ¿Vale? Entonces, por dar una pasada un poco general, si queréis comentar algo más de esto, ¿no? Pero bueno, básicamente, por lo que comentaba Hilario, yo me puedo referir a una nota de manera referenciándola o empotrándola, como ya acabamos de ver, y luego puedo referirme tanto a esa nota determinada o a una sección de esa nota, ¿vale? Pero es que además, por si os interesa, también puedo referirme, imaginaos que me interesa, qué sé yo, esto es un bloque de texto. ¿Qué es un bloque? Un bloque en Obsidian es una zona del documento que está delimitada por una línea vacía antes y después. Entonces, esto sí un bloque. A lo mejor me puedo querer referir a este bloque o me puedo querer referir a este otro bloque. ¿Cómo hago eso? Pues me iré aquí y entonces lo que hago es el símbolo, ¿cómo se diría en español? Bueno, este símbolo, imagino que lo estáis viendo, ese símbolo exponencial, el símbolo para poner el símbolo complejo, el circunflejo exactamente. Circunflejo, sí. El circunflejo, ¿vale? Y entonces aquí podéis referir a los bloques de texto. ¿Veis? Aquí lo que pasa que cuando me pone aquí el enlace, me pone un código un poco raro, que es un poco difícil de identificar para nosotros humanos, pero el programa no tiene otra manera de poder hacerlo. Y aquí, si os fijáis, mapa de conceptos dice primera nota, almohadilla, y este código 4C16F3, que es el que tengo aquí, para que yo luego sepa que se está refiriendo a esto. Entonces, si yo renderizo ahora este documento, me voy aquí, veis que me saldría solo pues esa parte. ¿Vale? Entonces, esa sería pues la manera de poder hacerlo. Vale, entonces voy a quitarlo y ahora voy a pasar a comentar. Entonces, simplemente con esto, con estas opciones que acabamos de comentar aquí, yo lo que intentaría, os sugeriría empezar ya a trabajar con el programa y a crear por lo menos una cantidad de notas, a testearlo, a jugar un poco con él, 10 o 20 notas y ver cómo las podéis ir enlazando entre sí. Y ahora vamos a ir a la parte del enlazado. Bien. Voy a irme directamente a esta parte de aquí, luego comentaré las otras. Voy a comentar la parte de cómo ver cómo están enlazadas las notas entre sí. Entonces, aquí empiezan una serie de opciones que Obsidian tiene y que otros software, por ejemplo, yo creo que Notion no tiene esto, pero bueno. Yo me voy aquí a este icono y clico en esta opción que se pone, que se llama, supongo, abrir vista de grafo. Entonces, fijaos, lo que me está saliendo aquí es una especie de mapa, un mapa visual que me dice cómo están conectadas todas las notas que he creado. ¿Veis? Hemos creado la primera nota, que es esta que tenemos aquí, y nosotros hemos unido primera nota hemos creado primera nota en primer lugar, le hemos unido a la segunda y luego hemos creado ese mapa de conceptos. Entonces, bueno, solo una cosa. Para que sea un poco más claro, me iré aquí donde pone display, luego me iría a flechas y luego a esta opción para que las flechas se vean un poco mejor e incluso lo dejaría así. ¿Vale? Entonces ahora yo creo que se ve un poco más claro y lo que se ve es lo siguiente. Veis que esto es una información que ya sabemos, ¿no? Pero mapa de conceptos
está unida en la dirección de mapa de conceptos hacia segunda nota, esta está unida hacia esta, estas dos están unidas entre sí, hay un enlace bidireccional, y mientras que este libro de mapa de conceptos, libro sobre felicidad, está unido, resumen capítulo 1, 2, etc. ¿Y por qué sale esta sola? Porque probablemente no le hemos unido nada. Esta no le hemos unido a nada, por eso sale sin ningún enlace. Entonces, fijaos, esta es una de las herramientas más potentes que tiene Obsidian para ver cómo tenemos organizadas nuestras notas, cómo están enlazadas entre sí. Aquí, en este caso tan simple, como son muy pocas notas, no se ve bien el potencial que tiene por la herramienta, pero si nos vamos, por ejemplo, aquí a la bóveda de ayuda, voy a darle al gráfico, a la vista del grafo, y ahora sí que se ve un poco más, una bóveda un poco más compleja. Ya estáis viendo ahí. Conforme vayáis añadiendo más notas y más notas a vuestra bóveda, iréis creando una estructura compleja de este tipo que también va a depender de cómo estén unidas las notas entre sí, etcétera. Y que aquí hay que tener mucho cuidado porque si uno ve una imagen de este tipo, quizás puede resultar un poco confusa, ¿no? Pero aquí ya uno tiene que ir viendo qué es lo que le interesa. Por ejemplo, imaginaos que yo me interesa esta nota que se llama, he seleccionado una totalmente al azar, este Obsidian Publish. Y entonces yo vería que esta está unida, a su vez, esta que está de contribuciones, y esta a su vez está unida a estas otras, y entonces yo podría ir siguiendo caminos entre notas para ver qué conexiones no evidentes o conexiones de segundo y de tercer nivel se pueden establecer entre ellas. Es decir, Obsidian Publish está unido a GraphView, GraphView está unido a, me lo estoy inventando sobre la marcha, está unido a Working with Multiple Nodes, esta está unida al índice, etcétera, etcétera. Entonces yo de esa manera podría ir viendo nuevas relaciones entre esas notas. Y si veo alguna que tenga sentido para mí, pues entonces yo diría, vale, voy a unir ahora directamente Obsidian Publish, la voy a unir al índice. No están unidas directamente entre sí, pero voy a crear ese enlace. ¿Cómo lo hago? Pues primero voy a abrirla y entonces me voy a ir a un sitio del documento, un sitio el que sea, y aquí lo que voy a hacer es crear un enlace. ¿Cómo creo el enlace? Pues como hemos visto antes, ponerme aquí y voy a crear. Hemos dicho entre Obsidian Sync y el índice, no están unidas entre sí, pero ahora simplemente abro un corchete, otro corchete y pongo index. Pongo la primera I, luego una N, ya me la encuentra, le doy aquí y ahora vemos que efectivamente deberíamos ver que se nos ha creado un enlace entre Obsidian Publish y el índice. ¿Veis cómo se ha creado? Pues este sería, lo he comentado muy por encima, pero esta es una herramienta bastante potente para empezar a ver esas relaciones entre notas. Luego, este grafo, este tipo de figura puede ser un poco compleja al principio, pero tenemos una opción más sencilla que sería la siguiente. Vámonos otra vez al caso de Obsidian Publish y entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a abrir un grafo, no el grafo completo, el grafo global, sino un grafo local. Y para ello haríamos comando más P y tecleamos local y me saldría la opción Open Local Graph. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que me ha salido un grafo del mismo tipo que el anterior, pero solo me sale las notas que están directamente unidas a la que tengo aquí, Obsidian Publish, hasta una estructura de red de nivel 1. ¿Vale? Y eso también lo puedo ir cambiando. Es decir, yo puedo irme aquí a filtros y aquí hay un parámetro que se llama profundidad. Voy a añadirle profundidad 2. Ahora estoy en 1, voy a añadirle profundidad 2. A ver si me deja.
Y ahora veis que efectivamente me sale un grafo, no es tan complicado, tan completo como el que tenía antes, pero lo que me salen son mi nota central, Obsidian Publish, las notas a las que está unida y luego a su vez a nivel nos quiere decir todas aquellas otras notas que están unidas a notas que están directamente unidas a la primera. Entonces aquí me resultaría mucho más sencillo encontrar esas relaciones entre notas. Es una manera de pasear entre ellas. ¿Mm? Vale, no sé si queréis comentar aquí algo. No sé si resulta, quizás al principio resulta un poco confuso, ¿no? No, yo creo que es ponerse, ¿no? Y intentar enlazar, ¿no? Sí, sí, es lo que tú has dicho. Ponerse y ya vas viendo, porque si no... Sí, sí, esa es un poco por la idea. Es ponerse uno y entonces yo lo que os sugeriría, ya son las 11:30, os sugeriría de pararlo aquí y bueno, os sugeriría practicar un poco, luego colgar el vídeo. No da tiempo a meter más cosas, pero yo pienso que con lo que hemos visto tenéis suficiente para poder empezar y os sugeriría, bueno, pues eso, pues practicar durante unos días con varias notas, crear al menos 10 o 20 o 30 notas y ver un poco todos estos conceptos que hemos visto y ver y sobre todo practicar pues el manejo del programa. Entonces esa ¿Se sería al menos hacen pues, mi notas sugerencia. por página? ¿Cada nota una página o una página varias notas? ¿O eso cómo es? Pues yo de momento no pensaría, no pensaría en eso. Simplemente crearía, idealmente intentaría, como comentábamos el otro día, según la teoría, el del método Zettelkasten, lo ideal sería que por cada idea uno tenga una nota. Pero bueno, yo creo que para empezar lo más importante es cogerle la maña al programa, como se dice en mi pueblo, y para eso, si te sientes más cómoda creando, por ejemplo, como has dicho en este tema del libro, un capítulo, pues como tú veas. Pero quizás si lo que estás haciendo es resumir un libro o trabajando así, quizás yo lo que haría, al menos te digo cómo lo hago yo, yo lo que hago es que voy leyendo el libro, me interesa una idea que veo en un párrafo, entonces yo tengo una nota por párrafo o una nota, mejor dicho, por idea, dependiendo de dónde la haya encontrado, y ahí voy creando por las diferentes notas. En mi manera, pero bueno, eso ya es cuestión pues, de cada uno. Pero en cualquier caso, no me preocuparía tanto ahora mismo por la parte más teórica de la metodología, sino por cogerle un poco por la mañana al programa, porque cuando uno ya le coge un poco el punto, ya es mucho más fácil poder avanzar un poco más en la parte teórica. ¿Vale? Vale. Pues nada más, yo creo que lo dejaría aquí porque Sí. no da tiempo ahora mismo a comentar pues, más cosas. Otro día podemos hacer una tercera parte y yo creo que lo finiquitamos porque lo que me quedaba por comentar es básicamente, no hemos hablado de sincronización, no muy importante, pero sí quería hablar un poco de los plugins. Los plugins es una parte un poco más compleja, pero que le empieza a dar muchísima potencia al programa. Pero bueno, como os he dicho, con lo que hemos visto ahora mismo, tenéis para practicar bastante y luego ver algunos conceptos un poco más avanzados. Pero creo que sería mejor si practicáis todo esto, porque si no, estos conceptos un poco más avanzados son un poco más difíciles de ver. Vale. Entonces, nada, yo por mi parte creo que terminaría aquí. Os dejo ahí el vídeo y ya podemos poner una fecha para esa tercera parte, que ahí yo creo que lo dejaríamos terminado. Vale. Si os parece. ¿Vale? Estupendo, Horacio. Muchas gracias por el webinar. Sí, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Horacio. Pues nada, gracias a vosotros y os subo luego el vídeo, o ya mañana creo. Nada, cuando puedas, hombre. Sí, buenas noches, descansen. Y nada, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.